Uno que los patitos. La Fiscalía Sudafricana retiró todas las acusaciones de corrupción contra el presidente. Bueno, todavía es presidente. Y adelanta. Contra el presidente Cyril Ramaphosa. Y hicimos un vídeo específico acerca de esas elecciones en las que perdió la mayoría absoluta y fue obligado, por las circunstancias, a un gobierno de coalición. La Fiscalía Sudafricana, el día antes de la hispanidad, retira todas las acusaciones vertidas contra el presidente del país, Cyril Ramaphosa, el último de los cuates de la cuadrilla de Nelson Mandela. Todos los presidentes que ha habido, Thabo Mbeki, Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, forman de ese cogollo de amigos con el que se hizo la transición a través del CNA. Cyril Ramaphosa, señalado en su momento por prácticas de corrupción y de lavado de dinero en relación al robo de aproximadamente 500.000 euros en su granja de la provincia del Limpopo, en el norte del país, en 2020. El asunto empezó a complicarse cuando el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Arthur Fraser, alegó que la cantidad de dinero sustraído era mucho mayor. No 500.000, 3,5 millones de euros. Y estaba escondido en unos muebles de la finca de Cyril Ramaphosa, en su granja. Ramaphosa ha negado desde el primer momento haber incurrido en cualquier tipo de ilegalidad en el almacenamiento del dinero. El presidente alega que lo recibió tras vender un grupo de búfalos. Un grupo de búfalos y lo recibió en dinero, constante y sonante, y lo guardó en su granja, no en el banco. Ay, este presidente. Y denunció intentos de manipular la investigación posterior. El caso colocó a Ramaphosa entre la espada y la pared. Hace ya 2 años, cuando estuvo a punto de dimitir del cargo, pero finalmente decidió continuar en la presidencia, después de que la mayoría del Parlamento se pusiera de su parte un intento de la oposición para someterlo a un juicio político. Aquí tenemos varios elementos. Primero, el hecho objetivo. Tener un dinero, sea el objeto que sea, físico, en una granja, para cualquier otra persona que no fuera Ramaphosa es un delito. O, siendo Ramaphosa, primero 500.000, luego 3,5 millones, ya no es un delito. El tema de recibir el apoyo del Parlamento para continuar la presidencia, recordemos, no es una elección directa. Es una elección a través del Parlamento. El Parlamento es el que elige al presidente. Por tanto, es legítimo tanto el intento de expulsión con un juicio político como el hecho de decir, no, presidente, bravo, usted siga para adelante. Cabe recordar que sucesivos organismos de control judicial, incluso la propia Fiscalía, en junio del año pasado, 2023, ya eximieron a Ramaphosa de toda negligencia y confirmaron que el mandatario había presentado declaraciones correctas de todas sus propiedades y gestiones. Si bien el medio millón de euros en cuestión sigue desaparecido. Es decir, tanto una cosa como la otra es auténtica. Supuestamente apareció medio millón, que luego se convirtió en 3,5 millones, pero luego está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Pero por otro, las declaraciones de Ramaphosa, tanto para la Fiscalía y otras instancias de control judicial, parece que están de acuerdo con lo que se supone que tiene que estar. Pero incorporando eso que se encontraron, o al haber desaparecido, ya sin ello. Partidos de oposición sudafricanos como Luchadores por la Libertad Económica, EFF, recordemos, estas son sus siglas en inglés, pero este EFF de Luchadores por la Libertad Económica no son liberales ni libertarios, son marxistas-leninistas de la profunda y dogmática visión más profunda, porque ya hicimos un vídeo específico hablando de cómo este partido incorporó en la Constitución la referencia a la posibilidad de hacer expropiaciones a las granjas de los blancos sin remuneración en pago por esa expropiación, siguiendo el ejemplo de
Mugabe en Zimbabue a comienzos del siglo XXI, con todo lo que significó para la destrucción de la política agraria en el estado norteño a Sudáfrica. Por tanto, es un partido que está muy escorado. Sí, el partido del CNA, el Congreso Nacional Africano, es un partido de raigambre marxista. Este partido está mucho más a la izquierda. Es mucho más comunista, marxista, leninista que incluso el propio CNA, que más o menos ha ido centrándose, pero desde el marco de la izquierda. Recordemos, Nelson Mandela tenía relaciones con Castro y con Cuba en aquel momento, y con el mundo del comunismo en la Guerra Fría. Por tanto, cuando partidos de oposición, y se menciona a luchadores por la libertad económica, que sí es un partido de oposición debido al acuerdo de coalición, ya el DEA, el primer partido de oposición, está integrado en el gobierno porque necesitaba de su estabilidad, con 4 ministerios que tiene controlados el antiguo partido de los blancos, y por tanto ha dejado a este partido en la oposición, con una posición bastante limitada, pero partidos de oposición, con lo cual, claro, cuando el partido de gobierno y el partido de oposición principal forman una grosse coalition, una gran coalición, pues los partidos que quedan formalmente de la oposición suelen ser bastante radicalizados, bastante escorados, y partidos como este, luchadores por la libertad económica, falsarios con el nombre y muy pequeñitos, pues recogen el hecho de la reacción al gobierno y tienen potencial para crecer en medio de dificultades económicas, como es el caso de Sudáfrica. Criticaron la decisión de la Fiscalía como una continuación de un patrón de las principales instituciones estatales para proteger a Ramaphosa de la rendición de cuentas por sus acciones, según la portavoz del partido de izquierdas, Leigh Ann Mattis, en declaraciones al portal de noticias sudafricano IOL. Es por tanto un asunto complejo, vidrioso, en el que tampoco hay muchas noticias habitualmente del ámbito de Sudáfrica. Y por tanto, tenemos que hacer una reflexión de todo esto, en el que sí, en el ámbito político, institucional, requiere una cierta estabilidad. Y para tener esa estabilidad se requiere de una serie de elementos que sean aceptados comúnmente. El problema, que la derivada que ha habido en Sudáfrica respecto de la situación del 90-94 con la destrucción del apartheid y el surgimiento de Mandela como presidente, y que hunde sus raíces en el final de los años 80, en el que fue obligado a la derrota con las guerras de frontera, el tema no solamente de Angola, el tema de Namibia, el tema interno, en el que tuvo más papel que el CNA unos liberales de origen británico, liberales en la defensa de esos derechos humanos desde dentro del Parlamento del Afrikaners del Apartheid, como dice mi amigo Ancor Jorge Dorta. Estos tuvieron más impacto decisivo porque dentro del sistema lo fueron desmontando primero dialécticamente, luego ganando votaciones, como pasó con el 76, con la autoinmolación de las cortes franquistas, con aquella votación que dio paso a la ley de reforma que fue sometida a referéndum en 1976 y que dieron paso a las cortes constituyentes de 1977. El desmontaje del apartheid surgió dentro del legislativo del apartheid, con un resultado que supuso que Frederick de Klerk, el último presidente del apartheid, en el 92-93, sometiera a referéndum de los blancos, solo de los blancos, la disolución del sistema, después de haber sido elaborado parlamentariamente esa proposición, y abriendo las puertas a la incorporación al censo electoral de todos los ciudadanos de Sudáfrica para esa elección de 1994 que abrió el país arcoíris. Pero, y este es un pero muy importante, a pesar de que Nelson Mandela se preocupó por una suerte de reconciliación, cosa que hizo a través de los grupos de trabajo por la verdad, aquellos elementos que personalmente Cyril Ramaphosa con Rolf Meyer negociaron mano a mano para ordenar aquella transición
estos dos. Ross Meyer era ministro en aquel gobierno de Frederick de Klerk. Yo puedo estar con Ross Meyer en uno de los congresos por la paz. Creo que fue en 2006, aunque podría ser del 2008, pero en segundo o tercero Congreso por el Derecho Humano a la Paz aquí en Euskadi. Creo que fue en Bilbao. En cualquier caso, en el segundo y el tercero fue en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Este muchacho, Ross Meyer, con Cyril Ramaphosa, vuelvo a insistir, los dos, fueron los que abrieron esos comités por la verdad, los que abrieron las puertas a una reconciliación, a abrir incluso lo que sucedió en aquel libro y luego película de los Springboks, Invencible, aquella película con Morgan Freeman y Matt Damon, con el tema del fútbol, y aquel Mundial de Fútbol en 1995, que ganó Sudáfrica, y que sirvió un poquito de catalizador, en parte como quiso pasar respecto de Alemania en 1990 con el Mundial de Fútbol de Italia, que ganó la Alemania unificada. Por tanto, ahí estaba, en buena medida, la búsqueda de la reconciliación, y que no fue todo lo satisfactoria, como dice Nesca, ¿verdad? Nesca está protestando porque quiere que recuerde que Sudáfrica ha tenido luego una derivada de venganza respecto de aquellas posiciones en las que antiguos oprimidos negros luego intentaron utilizar la venganza como forma de ponerse por encima, incluso con tintes que luego Nick Blomham en Distrito 9 establece respecto de otros lugares de África, en una suerte de espejo de lo que puede pasar en Ceuta Melilla, en el tema mediterráneo, con los migrantes, dando una visión bastante pobre de los nigerianos. Como ejemplo, respecto del norte-sur, en espejo de la migración ilegal, irregular, con, en este caso, la ciencia ficción, teniendo como vehículo una invasión extraterrestre para contar las cosas muy terrestres que quiere contar Neil Blomkamp respecto de lo que sucede en Sudáfrica. Recomiendo en la caja de trovadores respecto de esta situación David Nievas y Noemí Toral hablando de esta película de Neil Blomkamp de Distrito 9. Es por tanto una visión interesante para entender lo que pasa en Sudáfrica. Lo mismo que, un poquito con una mirada más lejos, tenemos el libro de La Tribu Blanca de Alfonso Rojo, que está comentado en el canal en su momento. Y creo recordar que se le remití a él aquel vídeo de su libro, del comentario al propio Alfonso Rojo. Por tanto, un país complejo que, entre comillas, inaugura el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y la AS final, que es Sudáfrica, que ahora supuestamente abre a todo el mundo, pero es como el Club Friars. Es un club de amigos en el que hay tal diversidad que no podrán ponerse de acuerdo con una posición de construcción de algo alternativo a lo que hay. Es como antes el club del Bandung, el club de los movimientos no alineados, que al final muchos de esos países estaban alineados. Acabaron alineados de uno u otro bando en la Guerra Fría. Era un escaparate. Bandung y todo lo que vino después del movimiento de los alineados era un escaparate para levantar las calzas, enseñar el liguero y ponerse juguetones con una u otra potencia a ver cuál de las dos ofrecía más. Y para decir, bueno, no estás casado con ninguna de las dos y por tanto el poliamor es posible con una u otra potencia, así que quien tenga más contraprestaciones, entonces es posible llegar a acuerdos, ya sea Egipto o cualquier otra potencia del momento. Sudáfrica en todo este tiempo ha tenido dificultades económicas porque la gente se quedó con la foto de los años 90 respecto de pobrecitos, estos negros han tenido una dificultad importante y luego han tenido un gobierno en el que ha habido liderazgo negro, Nelson Mandela, luego Thabo Mbeki, que era vicepresidente con Frederick de Klerk, el último vicepresidente blanco. No ha habido más cargos públicos blancos prácticamente hasta ahora, con el DEA participando en el gobierno. Y ojo, cuidado. ¿No se suponía que la integración
de todas las personas, de todos los colectivos era importante. Los blancos también son sudafricanos. Son ciudadanos del país. No tienen derechos. Es ese asunto de volver la tortilla. Incluso luchas intestinas entre los nuevos negros ricos y los pobres que no cambiaron su estatus jurídico, político. Pero más importante. Bueno, sí, ahora pueden votar y ahora tienen los derechos. Pero económicamente siguen estando en la misma posición. Viviendo en los mismos sitios. En los mismos suburbios. Para ellos, su vida económica no ha cambiado desde la apartheid hasta ahora. O muy poco. Para lo que esperaban. Y por eso entra ese partido de la libertad económica. Que insisto, es marxista-leninista, no libertario. A ofrecerles. ¿No os han dado lo que merecéis? Esos blancos siguen teniendo una economía a pesar de que 1 millón se fueron después de 2004. ¿A dónde? A Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. Por tanto, les dicen, vamos a expropiarles, vamos a quitarles todas las propiedades que la obtuvieron con la explotación de tu pueblo negro y te la vamos a dar. Da igual que tengas o no conocimiento sobre agricultura. Lo importante es cómo te sientas. Cómo percibas tu agravio y la satisfacción de ver a otro jodido recibiendo algo que le pertenecía, puede que incluso legítimamente, para satisfacer tu sensación derivada de una dificultad que desde hace 30 años está derivada de gobiernos del CNA. No se puede hablar de algo que pasó hace más de 30 años en el mismo discurso que algunos pudieron utilizar hace 30 años. ¿Se entiende, no? Si ha habido un gobierno del CNA durante 30 años, es imposible sustraer las responsabilidades del CNA y de todos y cada uno de sus dirigentes. Por eso, cuando ha habido ese achicamiento, y ojo, no es únicamente exclusivo de Sudáfrica, ha pasado en otros lugares, se achican esos espacios comunes. No hay ese choque entre negros y blancos. Hay algunos blancos, algunos negros, incluso entre sí, que hay choques sociales, choques jurídico-políticos, económicos. Pero el mayor problema es ese cambio que lo comentamos. El cambio donde el CNA podía hacer y deshacer lo que quisiera. Tenía mayoría absoluta en el Parlamento, incluso a algunos momentos ligado a 2/3 prácticamente. Y eso se ha rebajado hasta el punto de perder la mayoría absoluta del propio CNA. Y eso ha llevado a dificultades. Cuando vas perdiendo poder, puede que haya gente con menos miedo de investigar. Vuelvo a decir, es un delito si Pepe o Paco, en versión sudafricana, en los nombres de allí, tienen en su granja y de repente, voltiti flop, aparecen 500.000 euros. Ah, ¿esto cómo lo has conseguido? No, he vendido unos búfalos por aquí. ¿Y los has intercambiado en dinero físico? ¿Y ese dinero físico lo has guardado en la granja? ¿Qué puedes hacer con 500.000 euros en esa granja? Y en el entorno más inmediato. Es una cosa... ¿Tanto miedo tienes a que puedan quitarte del medio? ¿Ese dinero lo estabas en tránsito para llevarlo a otro país? Porque si alguien tiene miedo, lo último que hace es guardar el dinero en una granja en Sudáfrica. Porque si pasa algo, lo normal es que haya una revuelta y haya inseguridad en Sudáfrica. Por lo tanto, si la vertiente fuera, tengo ese dinero en físico, por seguridad, porque no me fío de los bancos ni del sistema del que él, en definitiva, es el presidente y el máximo garante, ¿qué podría decirle al resto del pueblo? Que tiene que vivir sí o sí en Sudáfrica y que no puede correr el riesgo salvo que fuera
con migración regular o irregular. Es que las derivadas son bastante potencialmente explosivas y conflictivas y difíciles de explicar. Sobre todo cuando, por paz de una media, dado la estabilidad del sistema, pones por encima de cualquier investigación o posible realización de la búsqueda de la verdad el hecho de que el presidente pueda ser intocable, inviolable. Un poco como sucede con el Santo Padre, con aquel momento de 1870 en el que se cronificó el hecho de la infalibilidad del Papa. Cosa que ya estaba de antes. Pero a partir de 1870 es un dogma de fe. O el hecho de que el jefe del Estado español, y lo cito porque en 2010 en Sudáfrica, un país africano, europeo y africano, pero también africano, ganó el mundial allí, es decir, España. Y el jefe del Estado es inviolable. Hasta el punto de que cuando es emérito también es inviolable por las acciones que cometió siendo jefe de Estado y casi que también cuando no es jefe de Estado. Por tanto, se busca el modelo español de que como Juan Carlos y como Felipe Ramaphosa sea un jefe de Estado, que lo es, y también jefe de gobierno, pero como jefe de Estado de Sudáfrica sea inviolable en cualquier actuación. Porque puede ser un epígono que oculte otras cosas que puedan ser investigadas. Recordemos, todos los amigos de Mandela han tenido sus cosas. Thabo Mbeki coqueteó con la situación contra el SIDA. Una situación bastante triste de ver. Pero es que Jacob Zuma fue poliamoroso y polígamo y corrupto hasta las trancas. Y cuando intentaron apartarle, se revolvió y luego al final acabó refundando, como lo comentamos la última vez, acabó refundando aquel grupo paramilitar y terrorista del CNA. Y con ese nombre presentó su candidatura para estas últimas elecciones. Ya dijimos que fue aquello del juego de la yenca, de te puedes presentar, no te puedes presentar, lo cual debe de vincularse también con esta historia de Ramaphosa, más blanco que el coral, más blanco que Colón, para poder presentarse a una cierta estabilidad de su gobierno. Porque ¿qué pasaría si Ramaphosa hubiera sido investigado? O peor, si hubiera sido culpable de algún delito referido a eso o a cualquier otro elemento anexo. ¿Cómo serían las siguientes elecciones? Sin Ramaphosa en el poder. Ya sin ningún líder de aquella época y con Jacob Zuma enfrente, con otro partido, entroncando en cierto pasado del CNE. ¿Cómo sería esa situación? Endiablada. Con ese partido supuestamente por la libertad económica, con una CNA no solamente ya perdida la mayoría absoluta, sino también confrontando con un espacio próximo en el que van quitándole apoyo, drenándole recursos humanos. Y ahí estando la oposición del DEA, se ha preferido un acuerdo con el DEA, un acuerdo de grosse coalición, de gran coalición, pero había esa espada de Damocles. Esa espada de Damocles pendiendo de Cyril Ramaphosa, que es el fiel de la balanza de la coalición y el poder de ese grupo que está siendo ya jubilado, pero hay los cachorros que estaban en torno al grupo de Mandela, que han ido creciendo en estos últimos 30 años, requieren de ese liderazgo para poder mantener sus puestos de poder, porque se han convertido en una gerontocracia, sí, pero debajo hay una casta política que se ha acomodado al actual sistema de cosas, a sustituir en el poder a lo que había antes, a los blancos del apartheid, de los africanos,
Ahora son ellos los que dominan el poder político, económico, judicial. Se sienten muy seguros y piensan que cualquier terremoto pudiera ser disfuncional, olvidando las disfunciones propias en tema educativo, laboral, de suministro de aguas, por ejemplo, y esto fue bastante problemático, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, y muchos otros elementos que son debilidades estructurales en un país que requiere de conexiones, comunicaciones, y unos gastos de Estado que de dónde salen cuando la economía va mal. Es por tanto un asunto complicado, complejo, como decía. La situación en un análisis marxista, pongamos, respecto de infraestructura y superestructura, la infraestructura está muy malita. Y se establece la idea de un debate en la superestructura. Sobre lo que decíamos ayer respecto de Evo Morales, pues aquí, parecido, en tanto en cuanto quien intente cualquier cosa contra Cyril Ramaphosa, en realidad está atentando contra la estabilidad del país, contra la estabilidad de Sudáfrica. Y por tanto, para garantizar la estabilidad del actual gobierno, que mal que bien ha tenido que incorporar gente que no era del CNA, pues a que compartir el poder y compartir puestos de gobierno, eso a alguna gente pues les puede resultar bastante pepino, bastante horrible, porque es compartir sueldos, compartir puestos, compartir incluso con algunos blancos. Esos elementos intrínsecos están ahí, esas debilidades concupiscentes del alma respecto de una Sudáfrica que era inclusiva, y digo era, y que ha variado mucho en este cuarto de siglo desde el 2000. Pero mucha gente quitó el ojo en Sudáfrica, había elementos que tenían mayor prioridad. Pensaron, bueno, Sudáfrica va a quedarse así para siempre. Pero no, los países cambian, evolucionan, a veces involucionan. Y este parece ser uno de esos casos en los que no han sido capaces de mantener la estabilidad, crecimiento económico, y eso ha repercutido en el ámbito político. Ciudadanos que se cabrearon, que votaron por inercia al CNA, pero dejaron de hacerlo, ampliando un juego pluripartidista, pero que no por ello tiene por qué ser en positivo. No tiene por qué ser que haya una alternativa clara, como podría ser limpiamente que el CNA diera un poder a un gobierno del DEA, porque se ve, a pesar de que lo han intentado cambiar, que el DEA son los antiguos amos blancos. Se ha intentado, y con éxito esto, hacer una política de campaña de marketing en el que se denoste a la principal oposición en Sudáfrica como el antiguo régimen del apartheid. Y que si ellos ganaran alguna vez, sería volver al reloj de antes de 1990 en Sudáfrica. Y eso hace tanto daño al sistema, a la credibilidad y a la estabilidad de una sociedad inclusiva, y los resultados se están viendo ahora. Cuando el CNA ha perdido la mayoría absoluta, se han aflorado estas historias y han tenido que taparse de alguna manera. Legal o no legal, legítima o no legítima. Pero ha tenido que irse a un esquema de cosas en el que no es aceptable que Cyril Ramaphosa pudiera ser siquiera investigado, y hay que exonerarle de todo, haya o no haya caso. Porque si no, entonces no solamente el CNA, sino también toda Sudáfrica tendría un problema de pelotas acerca de la gobernabilidad, del ámbito institucional, del parlamento, de la presidencia y del gobierno de la ley, con gente que ha ido en deriva hacia cosas no muy saludables ni satisfactorias, y que a fin de cuentas son actualmente la oposición en Sudáfrica. Complicado, ¿eh? Y todo sacado de este asunto de que el señor Ramaphosa ya no tiene
acusaciones por corrupción. Y sin más, queridos patitos, es que ricosco, agur, probat, Betty Gelpian.